A ver si mejoramos un poco el audio con esto. Perfecto, Mauricio, está perfecto. ¿Ahora se escucha un poco mejor? Bien. Un poquito más fuerte. Parece que se escucha mejor con el auricular, así que con el audio normal de la computadora. Bien, entonces continuamos con la segunda mesa. Tenemos 3 expositores y voy a pasar los datos de la primera expositora, que es la licenciada Mariela Cristina Cardoso, y que ella es licenciada en nutrición, responsable del Servicio de Diagnóstico y Tratamiento Nutricional de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Martín, docente en la carrera de licenciatura en Enfermería y del Instituto de Ciencias de Rehabilitación y Movimiento de la Universidad Nacional de San Martín. Trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ella, bueno, nació en Posada, pero actualmente está viviendo en Buenos Aires, y el tema que va a desarrollar en este momento es la alimentación adecuada en patologías metabólicas. Así que, doctora, quedamos con su línea. Cuando quiera, podemos comenzar con la primera presentación. Excelente. Perdón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Federación Argentina de Medicina del Deporte. La verdad que los quiero felicitar. Bueno, yo justamente viendo los que le tocaban a cada uno, que ya se iban a desarrollar en profundidad todas las cuestiones médicas que hablan de... Bueno, vamos a... Me parece que se desconectó, ¿no? No, Mariela, saca la cámara y deja el micrófono nada más, porque se ve que no está la conexión. Y no queremos seguir con la... ¿Podemos seguir con la otra? Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Acá estoy. Sí. Bueno. Acá estoy. ¿Me escuchan? Ahora se escucha bien, ahora sí. Perfecto, se ve que se me desconectó, les pido disculpas. Bueno, les decía que vamos a hablar puntualmente de cuál sería la alimentación indicada en patologías metabólicas. Quiero decirles que hay mucha controversia en cuanto a distintos planes de alimentación. Por ejemplo, están las dietas cetogénicas, las dietas keto, las dietas que son también las del ayuno intermitente, como las que recién estaban tocando. Bueno, están las distintas adaptaciones de la dieta de Atkins, que tenemos también los planes Pronocal. Bueno, quién sabe la cantidad de disfraces que ha adquirido la dieta del doctor Atkins durante todos los años, ¿no es cierto? Bien sabemos que es una dieta que se basa principalmente en el consumo de carnes de todo tipo, de productos que vengan desde las fuentes de proteínas, como ser huevos, por ejemplo, productos lácteos, y donde se excluyen o se incluyen en mínima cantidad los carbohidratos, que son alrededor de 50 gramos los que estarían permitidos en estos planes de alimentación. En muchos casos la utilizan, pero realmente lo que se ve, o por lo menos según mi criterio, el criterio en tratamiento en consultorio todo este tiempo, nos demuestra que lo que no causa es justamente una adherencia por mucho tiempo del paciente al tratamiento. Y justamente lo que intentamos es lograr que el paciente tenga un cambio de hábitos, cosa que pueda mantener el peso descendido para mantener estables todos los niveles que sabemos que mejoran con un repaso, por ejemplo,
Mariela, disculpame, estamos de vuelta. Arterial, dislipemias, tenemos también una mala regulación de la insulina, diabetes tipo 2, obesidad. ¿Me escuchan? Te estamos recibiendo bastante mal, Mariela, se corta mucho. ¿Está mal la conexión? Mariela, te sugiero que apagues la cámara, eso te va a permitir tener mejor conectividad. A ver. Sí, ahí estamos. Pero dejaste de presentar, ¿eh? O sea, la cámara Sí. sola. Sí, ahí vuelvo a compartir. Ahí estamos. Ahí se te escucha mejor. ¿Se me escucha bien? Bueno, pido disculpas. Anda bien internet todo el día, pero cuando uno necesita parece que empiezan a pasar estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, les decía entonces que uno más factores de riesgo asociados nos darían el síndrome metabólico. Bueno, ¿cómo vamos a abordar nosotros a nuestros pacientes con este síndrome metabólico? Primero, un indicador antropométrico que se sugiere en el último tiempo, más que nada, es la medida de la circunferencia de la cintura, ¿sí? Y también empezar a tomar estas medidas en los registros de los niños, porque, como dijo bien la doctora anterior, tenemos un alto índice de obesidad infantil en crecimiento. Entonces, se está sugiriendo que no solamente se tomen los desvíos estándar, o sea, el índice de masa corporal en adultos también, sino que se sume la circunferencia de cintura como un indicador de riesgo metabólico, porque no solamente es importante el peso del paciente, sino el riesgo metabólico que pueda llegar a tener, ¿sí? Bueno, acá tenemos, como antes, que no se tomaba en cuenta la obesidad en el síndrome metabólico. Sabemos que hoy está altamente registrada como uno de los factores de riesgo de nuestro índice metabólico. Bueno, les decía que están las dietas. Yo quiero saber si me están escuchando. Sí, sí, te estamos escuchando. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, les decía que estaban en controversia los planes de alimentación keto, cetogénicos, hiperproteicos, con también las dietas que son normocalóricos a hipocalóricas. Lo que se recomienda fundamentalmente en los últimos tiempos es un abordaje interdisciplinario, donde el paciente pueda recibir objetivos, o sea, se puedan plantear objetivos claros y reales. Esto es lo más importante, ya que lograr la adherencia del paciente, como decíamos, para que pueda continuar con el plan de alimentación, sería lo fundamental para cambiar el estilo de vida, fundamentalmente haciendo educación alimentaria. El paciente debe recibir educación y buena información sobre la calidad y la composición de los alimentos preferentemente, ya que todos sabemos que circula muchísima información, planes de moda, y son pacientes que realmente tienen mucha tendencia a realizar planes de alimentación por recomendaciones a veces lamentablemente no médicas, sino por algún familiar o algún conocido. Entonces, todo esto hace que nuestro paciente se vaya frustrando, vaya acumulando planes de alimentación, haciendo dietas, teniendo experiencias que son cortas y haciendo realmente que el metabolismo a la larga, ustedes saben que termina enlenteciéndose. Bueno, también podemos proponer planes de ejercicio, actividad física, como les dijimos, modificación del estilo de vida, planes de alimentación, sobre todo hipocalóricos. Sabemos que un balance energético negativo lo que va a hacer justamente es que se logre el descenso de peso acompañando con un plan de alimentación física. En el caso de existir hipertensión arterial, un plan de alimentación hiposódico, no solamente restringiendo la sal del salero en la mesa, sino también de todos los alimentos industrializados que la utilizan como método conservante, ¿sí? Tenemos que seleccionar las grasas. También se puede incorporar, por supuesto, es muy importante, un pilar de ayuda psicológica, y en el caso de que existiera el hábito de fumar, controlar el tabaquismo. ¿Cuál es el tratamiento nutricional que se sugiere hoy en día que más estaría funcionando? Bueno, la dieta mediterránea como un modelo de alimentación recomendado. ¿Qué tiene en particular este plan de alimentación? Bueno, sabemos que predominan las carnes de pescado, sobre todo pescados azules, que son ricos en omega 3. Se trata de reducir el consumo de carnes rojas. Lo que se estaba recomendando en un congreso en Madrid, al último que concurrí, es
no más de 300 miligramos de carnes rojas por semana, lo cual ampliamente está en nuestro país superado en el consumo, y también predominan los granos integrales, como ser todo tipo de legumbres y cereales integrales. Frutas, verduras, semillas y frutos secos. Bueno, esta sería la pirámide nutricional de nuestra dieta mediterránea, donde en la base tenemos todo tipo de cereales integrales, frutas, verduras, ¿sí? Como dijimos, pescados azules, una baja cantidad de carnes rojas, el consumo de huevos, ¿sí? Frutas secas, semillas, el aceite de oliva y también el aceite de canola estaría recomendado, así como también la reducción de los aceites que, digamos, son ricos en aceite de maíz, el aceite de girasol, que están ampliamente distribuidos. Parece que se me cortó. Sí, ahí se te escuchaba bastante A mal. mí me marca como una conexión. Sí. ¿Se escucha? Bueno. Sí, sí, ahí sí. ¿Estás, Mariela? Ya no se escucha. ¿No se escucha? No. Bueno. Ahora sí No, se ya te no se escucha, escucha. dale. Dale. ¿Y ustedes me escuchan? Vamos a hablar últimamente cómo podemos hacer para mantenerla saludable. Primero que nada, debemos saber las diferencias entre el consumo de probióticos y alimentos fermentados. Los microbiólogos están haciendo un llamado a final No te estamos recibiendo, Mariela. O son microorganismos que, incorporados al organismo a través de, por ejemplo, la leche fermentada en los yogures, producen No te estamos escuchando, Mariela. Fabio. Vamos a tener que grabar y dejar grabada, Mariela. O no nos va a quedar otra, porque se corta mucho. Perfecto. ¿Querés que pasemos a la otra charla? Y si podés conseguir, si no, cuando tengamos la mesa redonda, llama por teléfono a Pablo y hacerla por teléfono la última parte. Mauri, presentá la próxima. Bueno, perfecto. Bien, la próxima conferencia va a ser sobre el tema, vamos a aclarar bien, en la mesa 2 entonces, la actividad física en patologías neurodegenerativas. Va a estar a cargo de la licenciada, la doctora Alejandra Torres. Ella es neuróloga, subespecialista en neurorehabilitación y miembro de la Sociedad Neurológica Argentina. Así que, doctora Alejandra, continuamos con su exposición. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Sí.
Vamos a empezar. Desmutea ahí, Alejandra, dale. Desmutealo. Sí, sí, yo ya le di, Ahí está. le solicito. Ella tiene que... Desmutea vos. Activó el audio, Alejandra. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Me Compartí escuchan pantalla bien? nomás. Excelente. Sí, sí, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a FAMEDEP. Es un honor estar con ustedes disertando, así que bueno, espero que mi charla les sea de utilidad. Cuando hablamos de las patologías neurológicas en el mundo, hablamos de que hay una prevalencia de que 1 de cada 6 personas va a padecer un trastorno neurológico, lo que va a suponer un 15% de la población en general. Y si a este trastorno neurológico nosotros lo asociamos a comórbidas como hipertensión, diabetes, dislipemias o enfermedades inflamatorias crónicas, la mortalidad se va a ver incrementada. Y si a esto aún más lo relacionamos con factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, tabaquismo, hábitos dietarios malos y el sedentarismo como causa principal, entonces esta tasa se nos va a triplicar. Y cuando hablamos del sedentarismo en las patologías neurológicas, debemos decir que esto es aún más marcado y va a aumentar en cuanto a lo que es alteraciones en el manejo de peso. Y esto es porque básicamente las enfermedades neurológicas tienen como manifestación principal algunas alteraciones en el equilibrio, inestabilidad o trastornos a nivel postural, que lo que van a hacer es que mi paciente tenga un mayor miedo al moverse y entonces esto haga que mi paciente se quede aún más quietito. Ya es conocido por todos los efectos de la actividad física como tratamiento no farmacológico. Cuando hablamos de actividad física estamos hablando de un ejercicio que es planificado, que tiene una cierta estructuración, que está planeado a lo largo del tiempo. Y en el caso de estas patologías neurodegenerativas, siempre vamos a hablar de un objetivo en general. Obviamente que hay efectos beneficiosos de la actividad física múltiples, que no los voy a volver a nombrar, ya que todos lo han explicado de una forma excelente, y me voy a centrar más bien en cuánta es la actividad física que un paciente con patologías neurodegenerativas necesita. Y entonces hablamos de que un paciente de alrededor de 65 años debe realizar 30 minutos al día, 5 días a la semana, con una intensidad moderada, continua o acumulada. Es decir, que lo podemos hacer a lo largo del día con múltiples intervalos. Nos vamos a centrar ahora en una de las primeras trastornos neurodegenerativos a nivel del mundo. Cuando hablamos de demencias, en este caso enfermedad de Alzheimer o en los múltiples deterioros cognitivos que nos encontramos en el consultorio todos los días, en el día a día, hablamos de una enfermedad... Alejandra, discúlpame, ¿vos estás compartiendo pantalla? Perdona que te interrumpa. Ah, porque nosotros no lo estamos viendo, ¿eh? ¿Están viendo? No. A ver, espera. Vamos de nuevo. A ver si les puedo compartir pantalla. Ahí. ¿Tenés que tenerla abierta vos la presentación? Sí, la primero. tengo abierta. Estamos con problemas con internet. Sí. A ver, ahí sí se ve. Estaba viendo a ver si estabas haciendo una introducción y después la mostrabas. No, por ahora no. No se ve. Ok, a ver. ¿La tenés habilitada como para que ella comparta? A todos. A ver, Somos anfitriona igual. Adriana, vos no la tenés para... No. Ahí está. Ahí entró. Bien, ahora sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces más o menos estábamos hablando de todo este tipo de patologías. Entonces, ahí esto es algo de lo que estuve hablando un poquito. Y ahora me había centrado acá en este grupo que son los deterioros cognitivos y que es algo que encontramos en el cotidiano, con el día a día. Y vamos a ver este tipo de enfermedades que son características del sistema nervioso central, que tienen un sustrato neuroanatómico, neurobiológico específico.
en el cual acá lo más importante es que el paciente pierde su capacidad de sociabilización, de independencia, con un mayor compromiso de las actividades de la vida diaria. Y en este compromiso de las actividades de la vida diaria va a tener mayor dependencia. Cuando hablamos específicamente de enfermedad de Alzheimer, hablamos de una patología que es la principal a nivel mundial, y se estima que alrededor del 2030 vamos a tener entre 75.6 millones de personas con esta enfermedad. Es la cuarta causa de muerte en países desarrollados, y entonces estamos hablando de una patología que es muy prevalente y que provoca mucho impacto económico. En Estados Unidos se gastan alrededor de 65 millones de dólares por año en tratamientos farmacológicos. Estos tratamientos farmacológicos, en el caso de los antipsicóticos, también me van a provocar mayores trastornos posturales y un mayor aumento en lo que es el sobrepeso y la obesidad de estos pacientes, por ende se van a mover menos. ¿Qué tratamos de hacer con los tratamientos no farmacológicos, y en este caso con la actividad física? Es permitir esta ralentización en cuanto a este declive cognitivo-conductual, mejorando estas actividades de la vida cotidiana en este tipo de pacientes. Hemos visto múltiples estudios animales que al aumentar la perfusión en el cerebro, aumenta también este metabolismo. Y aún no sabemos, y aún no está bien determinada, si es la hipoperfusión lo que nos lleva a un hipometabolismo, o si este hipometabolismo provoca las alteraciones en hipoperfusión. Sabemos que nuestro cerebro necesita glucosa, y esta glucosa para poder funcionar de forma correcta. En este tipo de pacientes tenemos una alteración en la utilización de la glucosa, con alteraciones a nivel de lo que es, mejoras a nivel de lo que es insulinoresistencia. Entonces vamos a tratar de que el ejercicio físico mejore estos perfiles a nivel de lo que es metabólico, mejora a nivel perfusión, a nivel del giro dentado. Y al aumentar la perfusión en el giro dentado, aumentamos la expresión de los factores neurotróficos a nivel cerebral. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que este paciente con esclerosis múltiple, con enfermedad de Alzheimer, va a tener una mejora en cuanto a lo que es su atención, su ejecución y su memoria de trabajo, que son las causas principales por las cuales presentan los primeros síntomas. En otros estudios ratones, lo que hemos visto es que estos pacientes con deterioros cognitivos tienen un aumento en la producción del factor de necrosis tumoral alfa, con una disminución de la expresión de la interleuquina 6. Por lo tanto, tienen un estado inflamatorio en su cerebro de una amplitud bastante abarcada. Entonces, lo que va a permitir este tipo de ejercicio físico es que se provoque una inversión, es decir, aumenta la interleuquina 6 y disminuya el factor de necrosis tumoral. Otra cosa que se ha visto en estudios ratones es que disminuye los depósitos de proteína beta-amiloide y los acúmulos neurofibrilares. Entonces, la verdad es que la actividad y el ejercicio físico... Alejandra, fíjate si avanzan tus diapositivas, porque yo veo que está fijo en la misma, en la pantalla. No sí, sé no, pero no he pasado todavía. Ah, está perfecto, está perfecto. Sí. Han permitido estas mejoras a nivel de lo que es el flujo en cerebro. Obviamente que también aumentan la producción de serotonina y por ende también nos van a mejorar los estados anímicos y vamos a prevenir la depresión, que es uno de los factores principales por los cuales nuestros pacientes se quedan aislados. Entonces, ahora decimos, ejercicio aeróbico, ejercicios de fuerzas, de resistencia, y la verdad es que no tenemos bien definido cuál es el ejercicio que mejor va a proporcionar estos cambios a nivel cerebral. Lo que sí sabemos es que ya moviéndonos vamos a mejorar las tasas de perfusión, las tasas de biodisponibilidad de glucosa, vamos a aumentar este factor neurotrófico, vamos a aumentar la sinaptogénesis, las conexiones entre redes neuronales, y esto va a permitir que tengamos unas mejoras a nivel de lo que es cognitivo y a nivel muscular. ¿Qué recomendaciones podemos dar en este tipo de pacientes? Que los ejercicios sean de fácil interpretación, que utilicemos un estímulo externo, en el caso, por ejemplo, con música, que sean de fácil repetición y que siempre tengamos un soporte con por ejemplo, en el caso de que tenga un cuidador, que el cuidador sepa qué ejercicios va a realizar, tener un lugar donde podamos realizar una actividad física de forma consciente y de forma preparada. Y que siempre desafiemos a nivel cognitivo nuestro cerebro.
Al hablar de enfermedad de Parkinson, vamos a pasar a al segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente. Vamos a hablar que está descrita por James Parkinson en 1817 y es la parálisis agitante, pero no es solamente una parálisis agitante lo que le va a provocar a mi paciente este trastorno de neurodegenerativo que es crónico, que es progresivo, y en el cual vamos a encontrar una deflexión de la dopamina en los ganglios basales a través de la afectación de la vía nigrostriatal. Este tipo de pacientes, en los cuales vamos a estimar alrededor del 2030 9.3 millones de personas, también la vamos a incorporar dentro de estos síntomas motores y no motores que podemos tratar a través de esta terapia no farmacológica, que es la actividad física. Entonces, hay un estudio, que es el estudio de Spellman, que se realizó en el 2010, donde lo que ellos vieron es que al realizar actividad física podemos ralentizar la aparición de los síntomas motores. Xu y colaboradores en el 2011 lo que estudiaron fue que no solamente ralentizaba la aparición de los síntomas no motores, sino que tenía efectos neuroprotectores. ¿Y esto por qué? Porque al aumentar la perfusión a nivel de lo que es ganglios basales, estas vías aferentes que van a viajar hacia mi cerebro van a mejorar la producción de estos neurotransmisores como acetilcolina, dopamina y glutamato, mejorando esta conexión entre redes. O sea, que ya tenemos algo que es muy importante porque estaríamos estimulando un poquitito mejor esta vía nigrostriatal que estaría bastante afectada. Dentro de estos síntomas motores que mi paciente va a tener, tenemos mayor compromiso de musculatura extensora, y es por eso que encontramos esta manifestación característica del paciente, que es la captocórnea, que es el paciente se va hacia adelante, con un aumento del eje de gravedad hacia adelante, vamos a tener una marcha a pequeños pasos, bastante lenta, pero no es solamente la marcha y esta inestabilidad postural lo que me va a ocasionar otros síntomas. La bradicinesia y esta inestabilidad postural, sumado a estas alteraciones en cuanto al eje gravitacional, van a ocasionar que mi paciente se quede quieto y no se quiera mover. O sea, volvemos de nuevo a hacer hincapié que la actividad física no solamente mejoraría la biodisponibilidad a través de estos neurotransmisores en mi cerebro y provocando una mejora a nivel cognitiva, porque va a mejorar esta visoejecución en mi paciente y va a mejorar todos estos síntomas motores. Pero no solamente mejora los síntomas motores, va a mejorar los síntomas no motores, ¿como cuáles? Como depresión. ¿Por qué? Porque va a aumentar la producción de serotonina, y entonces mi paciente va a estar mucho mejor, se va a sentir mejor. ¿Qué ejercicios físicos debo yo incorporar a estos pacientes con enfermedad de Parkinson? ¿Cuál le voy a recomendar? Y en realidad Cochrane hace una revisión de alrededor de 3.000 estudios que se realizaron, en los cuales al final quedaron solamente 37 que cumplían con las reglas metodológicas, y entonces, ¿qué vieron ellos? Que no podemos identificar uno solo y decir, bueno, no, vamos a hacer ejercicios aeróbicos, vamos a hacer ejercicios de fuerza, no lo vamos a hacer así. ¿Qué vimos? Vimos muchos beneficios a través de distintas técnicas, y entre cuales Tai Chi me va a mejorar el eje gravitacional, me va a mejorar la coordinación, me va a mejorar flexibilidad. Yoga va a mejorar la flexibilidad. Pilates, técnicas de Castinengo, técnicas de Alexander me van a mejorar postura, control, equilibrio. Y muchos estudios se centraron en ver las mejoras que podemos llegar a encontrar entre ejercicios con la bicicleta fija y la cinta fija. Entonces, ¿qué vimos? Que la cinta fija, a diferencia de la bicicleta, en el cual es algo un poco más estático, la cinta me permite mejorar velocidad de zancada, mejora la coordinación con miembros superiores, es decir, el braceo, cosa que vemos muy afectada en este tipo de pacientes. Vemos que la postura se centra en un mejor eje gravitacional y el input de la marcha va a mejorar. Entonces, estamos viendo que no solamente vamos a tener beneficios a nivel de lo que es postura, a nivel de lo que es zancada, a nivel de lo que es eje gravitacional, y si encima a esto le incorporamos el quading, que el quading es el estímulo externo, es decir, música, entonces mi paciente va a tener una mejora en cuanto a los niveles de dopamina circulante en sangre. Sucede que al incorporar un estímulo externo, como la música, al ejercicio físico, lo que hace es mejorar biodisponibilidad de dopamina en sangre. Y entonces, si a esto lo sumamos a la terapia farmacológica, esta terapia farmacológica va a permitir
que los efectos que dura sean mejores, que se propaguen en el tiempo y que las dosis se mantengan más estables a lo largo del tratamiento. Algo importante que no dije antes es que todos los ejercicios en el paciente con enfermedad de Parkinson deben ser determinados en el periodo de NON, es decir, en el periodo en el cual la droga está haciendo efecto. En la medida en la que el paciente va teniendo a lo largo del tiempo se va adaptando a esta patología, va reconociendo más estos episodios de on y off, ¿sí? El episodio de on es cuando el paciente tiene la medicación en sangre y entonces se encuentra con mayor movilidad. Y el episodio de on-off es cuando la droga cae en sangre y el paciente no se puede mover. Estos ejercicios físicos realizados en on me permiten tener un on un poquito más prolongado. Entonces tenemos beneficios no solamente a nivel físico, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel de lo que es la terapia farmacológica a la cual el paciente se debe someter. Acá es un poquito más de lo que estaba hablando y las estrategias en cuanto a lo que son los distintos ejercicios. Y en este caso voy a hablar ahora de esclerosis múltiple porque también me voy a centrar en los pacientes más jóvenes. Como todos sabemos, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielizante autoinmune que provoca lesiones en sustancia blanca en el sistema nervioso central. Y cuando hablo del sistema nervioso central, hablo de lesiones tanto en cerebro como en médula espinal. Este tipo de pacientes son pacientes mucho más jóvenes, que se presentan alrededor de entre los 20 y los 30 años, con mayor predisposición hacia el sexo femenino, pero si en este caso contraemos una patología como esclerosis múltiple y somos varones, vamos a tener menos suerte porque el pronóstico es mucho peor. En Argentina tenemos alrededor de 17 a 80 pacientes cada 100 habitantes, con esta incidencia de 1.73 según el último estudio que se realizó en Buenos Aires por los autores Rojas y Cristiano. La verdad que el curso clínico es bastante oscilante e incierto porque esta patología se va a presentar con brotes y remisiones. En cada brote puede caer una lesión en sustancia blanca en cualquier parte y eso es lo que me va a ocasionar son distintas discapacidades que a lo largo del tiempo se van a acumular. Por lo tanto, es una enfermedad que, que tiene un complejo y heterogéneo patrón de discapacidad. Los neurólogos teníamos mucho miedo antes a la hora de prescribir actividad física porque este tipo de pacientes presentan un fenómeno que se denomina fenómeno Duthoff. El fenómeno Duthoff se produce cuando se aumenta el 0.5 grados centígrados de temperatura corporal y esto puede pasar desde un baño hasta el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico realizado con un buen control podemos tratar de evitar. De hecho, existen algunas otras técnicas, como por ejemplo la utilización de chalecos fríos para que el paciente no aumente la temperatura mientras está realizando esta actividad física. El fenómeno Duthoff básicamente es un bloqueo de la conexión, un bloqueo en el impulso a través de estas fibras desmielizantes, lo que me va a ocasionar que estos síntomas que el paciente tiene, como fatiga o alteraciones de la marcha, se vean exacerbadas. En cuanto a la actividad física y esclerosis múltiple, según la última revisión, podemos realizar múltiples actividades. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Desde ciclismo, running, natación, ejercicios de fuerza, ejercicios de estiramiento. Necesitamos hacer que mi paciente tenga mayor fuerza muscular, que tenga mayor flexibilidad, que tenga mayor control de su postura, mayor control de la marcha. Si tenemos que ser honestos, la verdad que los niveles metodológicos en los cuales se ha utilizado en el último tiempo en cuanto a ejercicio físico y esclerosis múltiple, la verdad que dejan bastante que desear. Pero, y esto es algo que se viene estudiándose bastante, son los PRO. Los PRO son los Patient Reported Outcomes. Entonces, estamos hablando del reporte que presenta mi paciente. Y ahí es donde me quiero centrar. Ya sea tanto en esclerosis múltiple, en Parkinson o en enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo importante? Siempre lo importante es cómo se siente mi paciente. Independientemente de que, obviamente que somos médicos y nos basamos en el método científico y que en base a eso practicamos la medicina, creo que si a mi paciente le va a hacer bien hacer actividad física y él se siente mejor y lo va a ayudar con las actividades de la vida cotidiana y a sociabilizar y a sentirse parte de la sociedad y poder interactuar y ser un individuo, yo creo que entonces nos tenemos que centrar en esto, en el PRO. A ver, el ejercicio físico
no solamente ha demostrado ser bueno en patologías, ha demostrado ser algo excelente, obviamente que nos va a generar beneficios para la salud, nos va a generar hábitos saludables, va a mejorar la calidad de vida, va a retrasar los síntomas en las enfermedades neurodegenerativas. Pero sin embargo, hoy todavía no podemos estandarizar protocolos de entrenamiento, por lo cual es necesario continuar con las investigaciones y que los niveles metodológicos sean mejores. Podemos seguir mejorando calidad de vida y yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar. Perfecto, Alejandra. Muchas gracias. Creo que ya estamos en tiempo, así que vamos a darle paso al doctor Incarbone. El doctor, ¿podés dejar de compartir pantalla, Alejandra? Así podemos continuar con... Ahí está. Ahí está, gracias, gracias. Bien, entonces continuando con nuestra mesa segunda, ahora comienza el doctor Oscar Incarbone. Él es coordinador del Manual de Prescripción de Actividad Física de la Argentina, autor técnico de la Ley de Lucha contra el Sedentarismo, rector del Instituto Universitario INCA, integrante del equipo de trabajo de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires. Así que, doctor Incarbone, adelante. Querido doctor Medrano, qué honor que me haya presentado, la verdad que tengo muy lindos recuerdos. Bueno, arrancando, cuando hablábamos con Fabio de este gran desafío, la verdad que estoy más que agradecido por la invitación y sorprendido por los grandes intercambios que hay. Entonces, creo que la charla, como tengo tan poquito tiempo, la voy a tratar de reorientar. Estuve haciendo algunos cambios y al querido doctor Rubén Villa, quien me conecta hace un tiempo, y el gran crecimiento que se vio y en FAMEDEC con el liderazgo de Fabio, la verdad que lo felicito. Bueno, basta de cháchara, como diríamos, y vamos a arrancar con un tema más fuerte, la promoción de la vida activa y saludable. Yo he escuchado interesantísimos comentarios de las personas que ya estaban con la patología, que ya estaban con la enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos ver por dentro para poder empezar con más prevención? Yo quiero arrancar porque he visto que en la sala hay muchos profesores de educación física, integrantes del equipo bajo la gran mirada del médico deportólogo, ese equipo que tiene que conformarse en no solo dupla, porque acá están los nutriólogos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, cambios de paradigmas, porque tenemos que tener en cuenta, si yo en este momento les digo 2 más 2, todos vamos a decir 4, buen profesor de matemática, pero más de un 50% de sedentarismo. Me hubiera encantado participar también con la discusión entre el ejercicio y la actividad física, pero bueno, será para otro momento. Entonces quiero empezar desde aquí. A partir de acá tenemos que empezar a rever todo lo que hemos hecho. Ya estamos viendo cómo estamos adaptándonos, en algunos lugares más, en otros ya están funcionando. Sabemos, y ahora voy a tirar 2 o 3 tips nada más, que cuando inicia todo esto, las 2 máximas autoridades en salud y en deporte, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el director de la Organización Mundial de la Salud, firman un acuerdo para promover el deporte y la activación física. A partir de acá podemos ver todo lo que ha subido en el mundo con esta inactividad global. Entonces seguimos, y yo quiero hablar un poquito de sindemia porque no lo he escuchado. Entonces, si les pregunto, ¿alguien tiene dudas de este tema? ¿Cómo vamos a seguir funcionando? Yo soy el primero que en el centro de la pantalla, realmente todos los días, trabajando hoy en el Ministerio de Salud, vemos cómo realmente los equipos de salud, los equipos sanitarios están remando y remando. Pero hoy, lo hemos hablado mucho, no lo dijimos profundizar, pero realmente la actividad física hoy es fundamental, como hemos hablado, el músculo como un órgano inmunológico. Pero tenemos que empezar también con todos los aportes que vimos aquí tan buenos, tan interdisciplinarios, cómo fomentar y ayudar a la capacidad de superar las circunstancias traumáticas que está produciendo todo este cambio de hábitos, cómo logramos potenciar la felicidad,
vamos a ver estos tips, estas pastillas de actividad física, porque recordemos que esa liberación de endorfina nos ayuda mucho y hoy el mayor problema que vamos a tener es la salud mental. Entonces aquí no podemos pensar en seguir avanzando si no vemos el antes y el después. Y este antes y después está dejando esto en el entramado social, esta ruptura de parejas, que va todo de la mano en el aumento del estrés, y con ese aumento del estrés y todos los problemas asociados, cada vez hay más personas en los consultorios. Porque si bien este tema de COVID es algo leve en algunas personas, para otras realmente puede ser terrible. Entonces, a reiniciar nuestra vida ya fuera de la cuarentena, vamos a tener un escenario con vacuna, sin vacuna, pero cada vez tenemos que estar más capacitados. Entonces, repito, ¿quién tiene duda? Levante la mano. Si tuviera la pantalla completa, acá estaría viendo a que todos estamos levantando la mano, porque realmente esto es terrible. Entonces, estudios que están viniendo, esto es de Italia, fíjense, ya el 17% de los sobrevivientes de COVID vuelven a dar positivo. Quiere decir que por razones desconocidas aún, 1 de cada 6 personas que se recuperaron vuelven a tener COVID positivo al menos 2 semanas después. Esto es algo que nos empieza a llamar la atención para ver cómo seguimos reaccionando. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Hay muchos aquí que están ya reiniciando las clases en las escuelas. Pasamos de cómo hacer una fiesta virtual, la misión era quedarse en casa, y esto es lo que ya estamos viendo en algunas escuelas del mundo, lógico. Aún nosotros no estamos con esto, pero estamos en camino a, con nuestra creatividad, tratar de adaptarlo. Y si yo les dijera adaptarnos y vemos este cuadro, ustedes lo verían así, dirían, pero Oscar, no hay ningún tema de adaptación, ¿cómo no? Hoy hasta ella se tiene que adaptar y nosotros vamos a trabajar fuertemente de los beneficios de la actividad física. Otra palabra que aparece fuerte es el desentrenamiento. Muchos de los que están acá están entrenando equipos. Recuerden que si bien esto no es muy viejo, este término, tenemos que ver cómo en los nuevos planes de trabajo trabajamos fuertemente las adaptaciones fisiológicas, anatómicas, de rendimiento que teníamos antes, ya sea con un rendimiento de mi forma de estado de entrenamiento, ahí lo veo Ale que se ha conectado, todos los profesores que tenemos que trabajar con esto, porque acá va a haber una reducción fuerte, entonces tenemos que volver a arrancar. Aparece fuertemente y encontrándose todo lo que está vinculado a la sarcopenia que escuchamos antes ahí. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas situaciones que contribuyen a esta aparición por la menor actividad física, la malnutrición, la comorbilidad, bueno, todos los temas que fuimos viendo. Voy rápido porque realmente con 10 minutos, como todos dijimos, es imposible. Esta diapositiva que me facilitó el doctor Lentini, que estamos trabajando, tenemos una charla mañana con gente de atletismo, acá podemos ver claro cómo nos encontramos que después de 5 semanas de falta de entrenamiento, empieza un fuerte aumento de la masa grasa y un aumento del perímetro de la cintura. 6 de cada 10 argentinos hoy están hablando de un aumento de peso. Entonces, tenemos una disminución de la densidad ósea, la mineralización producida por la disminución del ejercicio y, por supuesto, sumado a la exposición de horas al sol. Otro tema que me parece no menor instalar. Hoy tenemos muchas personas que además han tenido reposo en cama y aumentan la pérdida de masa muscular porque han estado con COVID. Fíjense lo que estamos viendo con la pérdida de masa corporal y las complicaciones asociadas que en un comienzo con un 10% ya empieza a detectarse baja en la inmunidad, crece por supuesto y en paralelo el riesgo de las infecciones, llegar hasta un riesgo de muerte mayormente por una neumonía. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. De ahí saltamos a las creencias. Yo los escuchaba, pero cuando estamos con la gente, muchas personas tienen esas creencias irracionales. Acuérdense que nos querían hacer tomar lavandina. O sea, hemos escuchado cada tema, entonces cuidado, cómo manejamos también ese tema en la adherencia. Nosotros, muchos de los que estamos acá, teníamos mandato generacional, era la casa, el marido,
la salud, el coche, el trabajo, y con eso habíamos cumplido. Pero hoy, en tiempos de crisis, también aparecen los tiempos de oportunidades. Acá quiero dejar otro tips interesante para desarrollar, porque en los momentos de crisis, como dijo Einstein, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Si acá estamos viendo que con la presión se forma un diamante, y muchos de ustedes, que los he visto cuando hablo con Fabio, con Criscovich, y los veo que salen de estar trabajando, el COVID también nos está abriendo algunas puertas que si lo logramos, vamos a poder ayudar. Y acá estamos también en algo que tenemos que ver claramente, la ciencia y la tecnología. Cuidado, tomemos también la tecnología como ese proceso, método, instrumento que nos sirve de medio para resolver un problema. Hoy son dos factores y yo estoy muy convencido que tenemos que también ponerle cabeza a este desarrollo de la tecnología en nuestra área. Entonces, ¿qué nos depara la de tecnología en el futuro? ¿Cómo nos vamos a estar preparando? Nosotros acá vemos qué es lo que está sucediendo. Y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. No tengo tiempo, pero ¿qué les quiero significar con esto? Claramente que todos hemos cambiado formas de atender pacientes, formas de dar clases. Entonces quería tocar rápidamente el tema de la sindemia, porque charlando con un grupo de amigos decían, pero ¿cómo pandemia o sindemia? La Organización Mundial de la Salud clasifica la situación actual del COVID como pandemia, tras multiplicarse por 3 el número de casos. Pero esto ha seguido creciendo y de la pandemia vamos a ver, de la epidemia vamos a ir a la sindemia, claramente, porque epidemia lo tenemos claro, cuando esta enfermedad se propaga activamente, debido a que se descontrola el brote. La pandemia es cuando ya hemos visto que hay determinados criterios que se han cumplido. Entonces, coronavirus, pandemia o sindemia. La sindemia es suma de 2 o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales. ¿Cómo aparece este término de un neologismo? Sinergia, sin, y epidemia, demia. Esto aparece con Singer por el año 1990. Ahora ustedes me dirán, pero Oscar, ¿a dónde nos querés llevar? ¿A dónde los quiero llevar? A que realmente hoy ya el Lancet está escribiendo fuertemente sobre esto, y hoy está asegurando ya que es una... Perdón, por el tema del tiempo me estoy apurando demasiado. Entonces, acá quiero ver 2 claves que hemos desarrollado y hemos tocado, lo que tiene que ver hoy con la alimentación y con el sedentarismo. La madre del bebé más obeso de Colombia reconoce que le da de comer a escondidas de los médicos, imagínense. Y como nos cuenta Adriana Villamarín, la obesidad mórbida de este pequeño tiene en riesgo su vida. Vea. ¿Cómo está? Él es Santiago Mendoza, un pequeñito de mirada dulce y sonrisa traviesa. Santiago. Como introducción nada más. El 58% de los adultos estaremos muy gordos, según las estadísticas. Gracias a ascensores, coches, sillas y ordenadores, seremos cada vez más sedentarios. En el año 2030, el 60% de la población vivirá en ciudades y pasaremos sentados o acostados la mayor parte del tiempo. A pesar de todo, seguiremos estresados y el 20% dormiremos. Bien, aquí, por supuesto, con la rapidez de los 10 minutos, estamos viendo pandemia del COVID, pero ¿qué sucede? Aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, ejemplo diabetes, ejemplo hipertensión. Ahí acabamos de demostrar la epidemia de la obesidad, la epidemia del sedentarismo. Estos factores tienen una interacción, como estamos mencionando, y aquí entonces aparece claramente el concepto de la sindemia. Bueno, voy a cerrar rápidamente con propuestas. Se ha hecho el manifiesto de actividad física, y acá el otro tema, además de nosotros, tenemos que empezar a dar interacción a otros mecanismos. Esto yo después se los voy a facilitar para que ustedes, si pueden, lo certifiquen. Se va a presentar ahora en el Congreso de Rafa Pana. Entonces, primero,
trabajar este manifiesto no solo para la parte política, sino también para la población. Tenemos que llegar ahí. Instar a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, institutos privados, instituciones privadas a una vida más activa y saludable. No quedarnos nosotros solo con los técnicos que estamos hoy. Tenemos que trascender esta frontera. Se llega a la conclusión de la necesidad de generar políticas públicas en actividad física. De ahí vemos que hay que lograr esta sinergia entre diferentes políticas públicas que enfatizan la importancia de la movilidad activa de las personas, generando los efectos multiplicadores que necesitamos. De ahí promocionar y hacer uso de las estrategias locales innovadoras en líneas con las directrices validadas. Tenemos que tener, y yo creo que aquí FAMEDEC va a hacer un gran trabajo, cuando logremos tener perspectivas globales lideradas, por ejemplo, por una institución como FAMEDEC. Empezar a trabajar una vida más activa en el contexto escolar, considerando a toda la educación formal de la Argentina. Apoyar a grupos sociales, en especial a los más vulnerables. Aquí es un tema que lo hemos hablado poco. Primera infancia, tercera edad, grupos. Aquí tenemos realmente que empezar a trabajar seriamente con las personas con discapacidad. Sé que los campi de Misiones están mirando. El foco en las mujeres. Hoy se generó un gran debate interno con la muerte de Diego. Todo un tema importantísimo para seguir pensando y debatiendo. Estrategias innovadoras. No podemos luchar contra la tecnología. Que los servicios de salud y los profesionales presten especial atención a los beneficios de la actividad física moderada. Algunos están recomendando o no explican que hoy una actividad intensa puede ser contraproducente. Tener que ver bien cómo logramos cuidar la parte inmunológica. Actividad física moderada siempre que sea posible. Empezar a trabajar las pausas activas en la casa. El uso de los medios digitales. Hoy, internet, redes sociales. Tenemos que ver cómo llegamos más que nunca. Y además, y ahora se los propongo mientras yo termine, cada uno en su lugar, por favor, cruce los dedos hacia adelante, se estira, levante los brazos. Te estoy viendo ahí, Marcelo Roman, si te querés parar, parate. Jesús, lo mismo. Por favor, se paran, se mueven. Eso, hasta bien. Mirá, Marcelo, cómo te reís. Hombros hacia adelante, estrategias. Bien, Jesús, ahí te veo parado. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar el cambio. Los estamos invitando con el doctor Víctor Maxudo, que el otro día tuvo un inconveniente para ingresar. Me ha pedido especialmente que lo saludes. Tenemos 2 y 3 el evento de Rafa Pana Mundial y 4 y 5 un congreso de salud pública. Y recuerden, el éxito no se logra solo por lo que sabes, sino por cuánto lo aplicas. Y nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Lo único imposible, y más en estos tiempos, es aquello que no intentas. De mi parte, de parte de todos los amigos, gracias. Voy a volver, sepan que estamos todos vinculados, así que de mi parte, espero no haberme pasado mucho. Con este saludo virtual les mando un gran abrazo. Gracias, Jesús. Bien, perfecto, Oscar. Ahora sí, nos vemos de nuevo. Creo que ya nos pasamos un poco con el tiempo, así que Fabio, quedamos para tu saludo final. Gracias, Mauricio. Bueno, vamos a pasar a la tercera mesa. Marcelo, desmuteate. Un gustazo. Sentate, Marcelo.